Construyendo un concepto de derechos humanos. Para comprender qué son los derechos humanos, se requiere, como mínimo, comprender estos 3 puntos. ¿Qué son los derechos subjetivos? ¿Qué implica añadir el calificativo de humanos a estos derechos subjetivos? Y determinar la naturaleza de los derechos humanos. Respecto al primer punto, ¿qué son los derechos subjetivos?, podemos encontrar diversas teorías que desarrollan este concepto, pero voy a mencionar de forma muy breve las más importantes. La primera de ellas sería la teoría del interés de Innering. Según esta, el derecho subjetivo es un interés jurídicamente reconocido, o sea, se refiere a algo material, el interés, el objeto de protección, lo protegido. En contraposición, la segunda teoría, que es más conocida por todos, es la teoría positivista de Hans Kelsen, mediante la cual se ve al derecho subjetivo como la forma y no como el contenido, como la protección, no como lo protegido, siendo para esta teoría el derecho subjetivo el poder jurídico que tiene un individuo de exigir el cumplimiento de una obligación. Por último, hablemos de una teoría que parece una evolución de la teoría de Hans Kelsen. Podríamos llamarla teoría de las posiciones jurídicas. Esta fue planteada por Wesley Hoffeld y sostiene una concepción del derecho subjetivo como posiciones jurídicas, viendo a los derechos como unas relaciones entre dos o más sujetos respecto a un objeto o un estado de las cosas. Para este autor, esta relación se da entre un sujeto, quien puede disponer, quien tiene acciones de exigir, o un poder, o una libertad, o una inmunidad, y otro sujeto, quien debido a la situación anterior, quedaría en una situación de un deber, de una sujeción, de una incompetencia o de un no derecho. Esto obviamente respectivamente al otro sujeto. Antes de continuar con este interesante tema, quiero presentarme y contarles con qué plataforma he creado mi podcast. Mi nombre es Miguel Alberto Tarazona Vélez, soy abogado, especialista en Derecho Mercantil y actualmente me encuentro cursando especializaciones en Derechos Humanos y Derecho Probatorio. Y he creado este podcast a través de la plataforma Anchor, una plataforma muy sencilla e intuitiva ya que se puede usar directamente desde tu teléfono celular, además de ser compartido directamente en las principales plataformas como Spotify y Google Podcast, por lo que los invito a conocerla. ¿Cuáles son las implicaciones, al menos las más importantes, que pueden traer el añadir el calificativo humanos a los derechos subjetivos? La primera consecuencia es que se le otorga universalidad a los derechos. Esto significa que estos derechos son aplicables y vigentes en cualquier lugar, y por tanto, cada uno de los seres humanos es titular y posee dichos derechos. Esto sin importar el lugar donde se encuentre o sin mediar cualquier otra condición discriminatoria, como lo pueden ser el sexo, la raza, la nacionalidad, la condición social, la religión. Si analizamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los documentos más importantes respecto a la historia de los derechos humanos, historia moderna, podemos afirmar que el asegurar la universalidad de los derechos fue una de las ideas fundamentales en las que se basó esta declaración. Y el lograr la aceptación de esta universalidad constituyó uno de sus objetivos esenciales. Es que entender la universalización de los derechos humanos implica comprender que todos los seres humanos son titulares de dichos derechos, inclusive si estos derechos no están contemplados en las legislaciones de una determinada nación o territorio. Otro aspecto que trae consigo el agregar el calificativo humanos a los derechos subjetivos es que se les reconoce como inherentes a la persona humana. Por lo tanto, estos derechos no dependen del reconocimiento o no de un Estado o de sus autoridades, y tampoco se deben entender como concesiones de estos.
El reconocimiento de los derechos humanos como inherentes al ser humano trae consigo a su vez unas consecuencias. Para Niken, en la descripción le dejaré la referencia, estas consecuencias son básicamente las siguientes. La primera, los derechos humanos no pueden ser menoscabados en el ejercicio del poder público. Por lo tanto, el ejercicio del poder debe sujetarse a estas normas, las cuales deben proteger los derechos humanos. Segundo, no pueden invocarse diferencias entre los regímenes políticos, sociales o culturales como una excusa para violentar los derechos humanos, dado que estos son universales, como lo dije anteriormente, lo que significa que todos los seres humanos son titulares de los mismos. Tercero, los derechos humanos son transnacionales. Esto significa, por una parte, que no dependen de la nacionalidad o del territorio donde se encuentre la persona, y por la otra, que existe el deber internacional de su protección. Los derechos humanos están por encima del Estado y de su soberanía, y esto es muy, muy importante. Cuarto, los derechos humanos son irreversibles. Esto implica que, al ser formalmente reconocido un derecho humano, queda definitivamente e irrevocablemente integrado a la categoría de derechos humanos y por lo tanto no pueden ser violados, deben ser respetados y garantizados. Por último, se puede decir que los derechos humanos son progresivos. Esto implica que los derechos son susceptibles a la aplicación, pero no a su restricción. El derecho a la progresividad está íntimamente relacionado a lo que entendemos como la cláusula del individuo más favorecido, que significa que la persona siempre debe ser favorecida por la disposición que le favorezca. Por lo tanto, no pueden ser derogados estos derechos humanos. Muchas gracias por escucharme. Recuerden seguirme y compartir. Pronto estaré compartiendo con ustedes contenido interesante. Hasta un próximo capítulo.